Señora me asusta a veces. Me dice, ¿sabés todo lo que aprendí de memoria de la Biblia? Y yo sueño, tengo sueños lindos, y uno de esos sueños es aparecer un día en la clase y que algún chico me diga, algún alumno me diga, yo sé la lección de memoria. Ahora, yo no soy tan pretencioso, yo me conformo con que la hayan estudiado. Porque lo que pretendemos aquí no es memorizar un librito, debiéramos memorizar toda la palabra de Dios, pero por lo menos saber que la lección llega y que aprendemos lo que estamos estudiando. Estamos en la lección número 4 de este librito que hemos repartido, estudiando la lección a la sombra de lo que Romanos dice en el capítulo 15 y el versículo 4. Las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueran escritas para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y la finalidad especialmente de esta lección, que es cómo Dios da poder a sus hijos para hacer lo que Él pone en sus corazones que tienen que hacer. Situándonos exactamente en el lugar, y parece una cosa extraña, ¿no es cierto?, lo que tenemos que considerar hoy. Tenemos que tratar en primer lugar con la plaga de los piojos. Estudiamos que Dios envía 10 plagas sobre el pueblo de Israel, sobre Egipto, para conseguir sacar a su pueblo y llevarlo a la tierra que Él le prometió. Pone al frente de esta tarea a un hombre que se llama Moisés. Nos da ejemplo en la Escritura cómo Moisés es el fruto de la fe que conservaban los israelitas. Cuando el faraón mandó matar a todos los niños, el padre de Moisés no le tuvo miedo al faraón, tuvo fe. Y Moisés nació. El trámite que recorrió hasta llegar a ser el líder del pueblo que Dios lo llamó a ser, es únicamente un programa que Dios puede llegar a buen fin. Y todos estamos convencidos que Dios no tiene imposibles, que Él puede hacer absolutamente todas las cosas. Moisés va y habla con el faraón, queriendo hacer lo que Dios le mandó. ¿Y qué consiguió en la primera entrevista? Que el faraón le preguntara, ¿y quién es Dios? Yo no voy a dejar salir al pueblo. Lo que hace el faraón, en vez de dejar salir al pueblo, les baja la exigencia. Y si antes juntaban paja para hacer el ladrillo, a partir de mañana ninguno va a tener que ir a buscarla y entregar la misma cantidad de ladrillos que hacían cuando se les entregaba la paja para hacer el ladrillo. Cuando los hijos de Israel vieron que Moisés caminaba entre ellos, le preguntó, ¿qué fuiste a hacer? Vos fuiste a hablar con el faraón para que el faraón nos libere, y en vez de liberarnos nos bajó la caña. Ahora tenemos que laburar más que antes. Y pusieron capataces y cuadrilleros y los azotaban para que los israelitas hicieran el trabajo. Y el trabajo se lo había dado Dios a Moisés. Pero cuando seguimos analizando y empezamos a ver las plagas a través de las cuales Dios va a libertar a su pueblo, y escuchamos lo que Dios dice por medio de su palabra, que Él levantó a Faraón para mostrar en él su poder y para que toda la tierra
conozca a Dios, nos avenimos a pensar, bueno, si la primera batalla tuvo una derrota, la primera batalla no es toda la guerra, va a haber otras batallas. Y lo cierto es que nosotros aprendimos que especialmente en cada una de las plagas había un propósito que Dios tenía. En esta que tenemos que estudiar esta mañana, que es la tercera plaga, la plaga de los piojos, Dios también tiene un propósito. El resultado del propósito está en el versículo 19 del capítulo 8. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este, mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Dios lo mandó a hacer un trabajo y le anticipó: en el recorrido del camino vas a encontrar esto, después de esto, esto y esto. Pero después de eso, no vas a tener que pedir al faraón que los deje ir. El faraón los va a echar a ustedes. Y ustedes le van a poder sacar a los egipcios todo lo que le pidan. Y ustedes saben que leyendo el final especialmente de los libros del Pentateuco, esa es la realidad que podemos apreciar. El pueblo marchando por el desierto, la columna de fuego de noche para que no se detuvieran, la columna de humo de día para que el pueblo supiera a dónde estaba el norte, a dónde querían llegar, y la presencia visible de Dios acompañándolos, librándolos y dándoles la victoria hasta que estuvieron instalados en la tierra prometida. Importante es detallar que de todas las plagas con las cuales Dios castigó a Egipto, ninguna falló. Todas cumplieron el propósito para el cual Dios las mandó. Y era, como dijimos recién, por un lado conocer que Dios es Dios, que todas las personas conozcan esto. Y por el otro lado, endurecer el corazón de Faraón, después que él se endurece a sí mismo, hasta que Dios concluye destruyéndolo por completo. Es importante destacar en esta plaga, que ustedes habrán leído, capítulo 8, versículos 16 al 19, cómo se desarrolló todo. En esta plaga es de notarse algunas cosas importantes. En primer lugar, que hay una persona que lleva adelante el propósito de Dios. Y cuando Dios hace algo en este tiempo, no envía a ningún ángel, usa una persona. Siempre me gusta recordar una ilustración que tuve. Un pastor tuvo un sueño que veía al Señor Jesús rodeado de sus discípulos y escuchando la orden: vayan por todo el mundo y lleven el evangelio a cada criatura. Y uno de los discípulos, y el pastor le preguntaba al Señor: Señor, ¿y si estos no van? Y el Señor le dijo: no tengo otros, uso personas. Y de esa manera mostró una tarea tan tremenda como era libertar de la esclavitud. No solo libertarla en el lugar, allí se quedan, sí, fenómeno, nadie los va a castigar, nadie les va a exigir nada, no. Llevarlos a través del desierto, meterlos en una tierra que no era de ellos y que estaba poblada con gente que era muy idólatra, a la cual Dios castigaba, y hacerles disfrutar, como el Señor Jesús dijo, de la tierra que fluye leche y miel. El hombre. Cuando uno piensa en el hombre, uno piensa en Dios también. Cuando Dios toma un hombre, ¿cuántas cosas le tiene que resolver a ese hombre antes de mandarlo?
Cuando Dios le dijo a Moisés que vaya a hablar, ¿qué dijo Moisés? Soy tartamudo, no sé hablar, nunca. Moisés sabía todas estas cosas, ¿eh? Moisés no era un improvisado. Moisés era un líder que estudió en los palacios del faraón. Allí no se enseñaba a un peón para hacer ladrillo, se enseñaba a un personaje para ser un líder. Y Moisés sabía todo eso, pero ante lo tremendo de la tarea que el Señor le asignaba, no podía menos que verse pequeño. Pero el que tenía el propósito de liberar al pueblo era Dios. Si nosotros buscamos en el trato de Dios con Abraham, ya en ese tiempo, después de un sacrificio que significaba un pacto entre Dios y Abraham, Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes van a ser esclavos en Egipto durante 400 años. Y después de eso, yo los voy a libertar. Así que el tema venía de antes y del factor profético de Dios, que ninguno como Él puede anunciar con el tiempo que Él lo anuncia las cosas que van a suceder. Y es uno de los argumentos fundamentales de la palabra de Dios. ¿Qué libro puede vaticinar las cosas que han venido sucediendo, aún casi pronunciadas como profecía desde el principio de la creación? Ningún libro. Porque todo está sujeto al plan que Dios, que es el creador y sustentador de todo lo que ha creado, va sosteniendo y va desarrollando. En este orden de cosas tomó a este hombre Moisés, lo quiso mandar. Moisés se quejó que era, por así decirlo, incapaz para hacer esto. Y entonces él tenía un hermano mayor, 3 años más grande que él, que se llamaba Aarón. Y Dios le dijo: ahí está tu hermano. No sabemos si era algún conferencista Aarón, pero lo que sabemos es que aceptó el reto de decirle al faraón todo lo que Moisés le ponía en su corazón que él tenía que decir. En este caso, en la plaga de los piojos, en primer lugar Dios usa a la persona, como decíamos recién. No prescinde para ninguna de sus cosas de la intervención de alguna persona a quien Él haya elegido. En segundo lugar, le da un instrumento que tiene que usar en esta tarea. La vara que Moisés trajo de allá, del monte Horeb, donde él cuidaba las ovejas. Y en tercer lugar, le da la orden de lo que tiene que hacer. Aarón, Moisés no toma la vara, le dice a Aarón: con la vara que tenés, toca el polvo de la tierra. Y dice la palabra de Dios: golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Y así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Hasta esta plaga, en la realización de las otras 2 plagas, los hechiceros tenían intervención, hacían algo. En esta plaga tuvieron una intervención especial. Pudieron producir más piojos, dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, para producir más piojos. Algunos dicen que no se sabe si eran piojos propiamente dichos o algún insecto similar que en Egipto abundaba y que él hizo crecer como suele hacerlo de una manera muy especial. Pero lo cierto es que produjo un daño que hacía sufrir a todo el pueblo de Egipto y también a los israelitas. Pero ¿qué pasó con la intervención de los hechiceros después de haberse visto
visto frustrados